Bien, señores, en la lucha que tiene el colegio médico para obtener, personalmente no sé qué cosa, tenemos también colegio médico y las ARS, pero tenemos la fundación que dirige Arismendi Díaz Santana y que mantiene más o menos una posición lo más cerca de lo posible, porque tampoco nadie tiene una fórmula que pueda satisfacer a todos los actores de un sistema que tiene tantos actores. Por ejemplo, en su último trabajo dice, otra lamentable inconsistencia. Nosotros le hemos pedido a Arismendi, en un momento interesante, porque hoy tenemos un amigo nuestro y de Arismendi que va a venir después de él, y no hemos hecho eso a propósito de crear un debate estéril, sino de hacer un aporte a solucionar uno o quizás la pata más importante de los seres humanos, que es la salud. Nosotros quisiéramos conversar contigo porque no tenemos claro algunos elementos y que tú dejas ver en tu trabajo, como por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que hace el colegio médico? ¿O es solamente una propuesta para desaparecer las ARS y el fondo de pensiones? Que por cierto, son dos elementos que deben tratarse por separado, pero la meten en el mismo paquete. Bueno, mira, Julito, nosotros tenemos aquí, en la República Dominicana, 70, 80 años de práctica de la medicina liberal, en donde el médico lo decide todo, en donde el médico trabaja en un hospital y hasta en una clínica privada, bajo la premisa planteada por ellos mismos de que la salud no tiene precio. Pero tiene un costo. Pero la salud tiene un costo. Entonces lo que hace la seguridad social, Julito, es establecer normas, principios y reglas para que los recursos disponibles, que no son tan abundantes como se puede pensar y como quisiéramos, puedan alcanzar para garantizarle a la población el acceso regular a los servicios de salud. Entonces, eso supone, por ejemplo, cumplir con los protocolos de atención. Eso supone prescribir medicamentos que estén incluidos en el catálogo de medicamentos. Eso supone una serie de reglas específicas. Y ahí es donde los médicos se resisten, porque quieren seguir teniendo toda la ventaja que le da la ley de seguridad social, de garantizarle una demanda creciente, pero al mismo tiempo seguir con las prácticas de antes. Y esa contradicción es la que puede generar una quiebra del sistema. Esas aberraciones, esos cambios, la modificación de la ley podría atenuarla, o con la ley tampoco se va a conseguir nada. ¿Cómo es que podía tener? Un estudio de esa modificación que está en el Congreso, sí, y hacer modificaciones, ¿pueden mejorar ese problema, ese conflicto? Definitivamente. Pero eso se ha resuelto en muchísimos otros países. ¿Y por qué no nos fuimos entonces al Congreso a buscar esos puntos, en vez de irnos a la calle? Bueno, déjame decirte lo siguiente. Lo que está planteado el Colegio Médico, que vuelvo y repito, en principio es atendible. Lo que no es atendible es la magnitud que están pidiendo. Pero de que hay que aumentar las tarifas y los honorarios, eso no hay tutía, como dicen corrientemente. Y nosotros como fundación, desde el primer momento hemos favorecido eso. Porque no es posible pagarle a un médico lo que usted le paga a un plomero cuando llega a su casa para hacer un trabajo. Eso no es posible, no es sostenible. Pero, sin embargo, Julito, lo que ellos están pidiendo no es materia del Congreso, ni siquiera es materia de la ley. Es un problema de la regulación y las decisiones que pueda tomar el Consejo Nacional de Seguridad Social. Porque hay una cosa que no se puede variar en este momento, y quiero que tú tengas muy claro en ese sentido. No hay posibilidad en este momento de aumentar la cotización
ni a los trabajadores, ni a los empleadores. Si cuando se dice eso, hay que hablar de los dos fondos. Es decir, cómo se nutre la seguridad social con lo que él está diciendo, cómo cotiza el empleado y el patrón y cómo llega al prestador de servicio. Esos son los dos caminos. Ahora, dice Arismendi, no es posible subir. ¿Por qué? Porque si tú le estás quitando un 10 o un 15% del salario a una persona que de hecho no le alcanza el salario, exactamente, ¿verdad? Y que posiblemente una persona que gane 20,000 pesos mensuales y que pague 20,000 o 25,000 al año de seguridad social, pues esa persona lo consume y mucho más que eso. Entonces ese es el punto en que uno tiene que caer en cuál sería el sistema de salud que nos regiría si eliminamos las ARS y las AFP. ¿Nos quedaríamos como en los años 50? Exactamente. ¿Cómo funciona salud pública? Mira, Julito, el problema es... Que el que tiene va al médico y el que no tiene va a un hospital público. No, y además de eso, en salud pública hay un presupuesto. Ese presupuesto se gasta y como se gasta de una manera incorrecta, cuando no alcanza el dinero, entonces se le deniega el derecho a la población. ¿Qué pasa en salud pública? Salud pública tiene un nivel determinado que lo establece el presupuesto. Ustedes acaban de comentar en estos días cómo se aprobó el presupuesto nacional, digámoslo así. Entonces, si los recursos de salud pública se van gastando en salario, en sobrecompra, en todas esas cosas que tú conoces, llega un momento en que cada vez hay menos recursos para garantizar realmente el servicio a la población. Sí, y eso explica que en determinado momento ni siquiera pastillas de aspirina haya en un hospital. Sí, es así, pero también hay que en la otra balanza poner lo siguiente. A veces se dice, pero aquí hay médicos muy ricos, aquí hay 2 o 3 médicos, así mismo 2 o 3, que no reciben seguridad social y que no tienen dónde poner el dinero. Pero, por otro lado, cuando yo vi que Mena se sumaba a la lucha parcial, yo también me entero de que aquí hay clínicas que están quebrando, Arismendi, ahora, no por mala administración de los médicos, porque ellos siempre han sido malos administradores, pero ahora hay más quiebra de clínicas que antes. Bueno, mira, déjame decirte, Rolito, con toda sinceridad, nosotros como fundación nos vamos a dedicar un poco a averiguar ese tema, porque yo creo que eso no es así. Ese discurso de mi querido amigo Mena, de que las clínicas están quebrando, tú lo conoces desde hace 25 años, que la electricidad es muy alta, que qué sé yo cuánto, que los salarios, etcétera. Sin embargo, y no quiero entrar en esa profundidad en este momento, lo que se comenta por todas partes es que esas clínicas privadas pagan muy bajos salarios, por ejemplo. O sea, habría que determinar, quizá en salud pública, cuántas clínicas habían hace 10 años y cuántas hay en este momento, para ver si es cierto que están quebrando. Porque la sensación que tiene la gente... Pero habría que determinar cuántos dominicanos somos también. Claro, pero la sensación que tiene la gente es que muchas de esas clínicas, sobre todo las que se han manejado con éxito, como dice Julito, se han ido expandiendo, han ido creciendo. Usted la busca en Santiago, la busca aquí en Santo Domingo, etcétera, y usted no ve en realidad dónde están esas clínicas que han quebrado. Pero nosotros tenemos una solución para esas clínicas que están quebrando, según lo que tú planteas. Generalmente son clínicas pequeñas. Esas son las clínicas que tenemos que convertir en unidades de atención primaria. Rescatarlas sobre la base de convertirlas en unidades de atención primaria para emplear a más médicos, a más enfermeras, a más bioanalistas, a más laboratoristas y dar un servicio en los barrios del país. Mira, las unidades de atención primaria privadas no se han quejado con una razón que tienen y te la voy a explicar. Y de eso te podemos hablar. Mira, Arismendi, si tú vas
a un hospital público, te ofrecen atención primaria. Y si ese paciente tiene un seguro, el hospital cobra contributivo o subsidiado. Pero el médico, la unidad de atención primaria privada, tiene todos los gastos para atender al paciente. Pero el hospital, salud pública, le paga los sueldos a los médicos y la competencia no es leal con el sector privado. ¿Entiendes? Sí, pero déjame decirte una cosa ahora, Julito. La salud, tú lo dijiste ahorita, es lo más importante de la vida. No tiene precio. Porque sin la salud tú no puedes ejercer ninguno de los otros derechos humanos. No. Entonces no se puede tratar a la salud como una mercancía cualquiera. Ni se puede hablar en los términos de simplemente competencia. Porque aún el sector privado, oye bien, de acuerdo a la Constitución de la República, ejerce los servicios de salud por delegación de salud pública. Yo tengo la responsabilidad de la salud. Desde que estoy en los medios, estoy bregando con ese punto. Es salud y educación son tan delicados que la única solución no se puede decir en este país, porque este no es un país socialista, es la socialización de la medicina. No hay otra cosa. Exactamente. ¿Verdad? Que el Estado asuma la salud y que el Estado asuma la educación. Porque conjugar todos esos sectores que entienden. ¿Aquí un médico cree que tiene que hacerse rico? Rico no. Rico eran los tiempos de nosotros. Pero también ocurre que aquí hay médicos que no tienen con qué comprar un carro, ni tienen con qué pagar un colegio. Entonces, cuando hay tanto diferencia, Arismendi, yo creo que estamos frente a un problema que tenemos que buscarle solución porque es el día a día. Eso es lo primero. Sí. Pero mira, Julito, lo que tú estás diciendo es cierto. Tanto la salud como la educación son los dos pies sobre los cuales avanza el país y se produce el desarrollo nacional. Ambos debieran ser una responsabilidad exclusiva del Estado dominicano. Pero resulta que el Estado dominicano tradicionalmente ha sido deficiente en ambos campos. ¿Alguien está pensando en llevar sus hijos a una escuela pública? ¿Alguien está pensando, como dijo el presidente Danilo Medina en su momento, que el que no iba a esos hospitales que él estaba inaugurando o reinaugurando era porque era vanidoso? Pero nosotros no vimos ningún funcionario, ni siquiera de tercera categoría, ir a esos hospitales que estaban reinaugurando. Porque la gente sabe que los servicios públicos aquí son deficientes. Pero en un momento dado ocurrió algo, y es que por lo menos los salarios que el Estado paga y algún tipo de atención son superiores al sector privado. Claro, y no solo eso, sino que la jornada es discrecional. Exacto. Porque yo conozco estudios de propia salud pública. ¿Cómo es discrecional? Estudios que ha hecho salud pública junto con algún organismo internacional, donde se demuestra que de la jornada de 4 horas teóricas, los médicos solamente cumplen con el 45%, o sea, con 2 horas. Entonces, si tú comparas ese salario con relación a lo que es el promedio de rendimiento, el salario es altísimo. Ahora, permíteme decir una cosa. Yo conozco muchísimos médicos realmente dedicados que cumplen, y no solo con las 4 horas, no, con más tiempo de eso. Y otros que tú sabes que ni siquiera van. Mira, Julito, yo tengo información de que aquí en la capital hay un dispensario médico donde hay 44 médicos nombrados y ninguno va a ese dispensario. Y yo te puedo decir que aquí hay 1.500 médicos que tienen más de 2 trabajos a la misma hora. Exactamente. Es así. Pero Aquí se da el caso, mira, yo conocí un doctor que era médico del Hospital Ramón de Lara, militar, asimilado, médico de salud pública, médico del Seguro Social, tenía un consultorio a las 4 de la tarde y además era profesor universitario. Profesor universitario. Y tenía 2 universidades que le daban la semiología al mismo tiempo en la misma sala. Imagínate tú.
Oh, pero aquí llamó Pero no es la generalidad, llamó no es una todo. persona la semana pasada, una enfermera, al medio pidiendo que ella quería que trabajaba en el sector privado y que necesita un trabajo en el sector público, que si la podemos recomendar en el sector Servicio público, el Nacional Servicio de Nacional de Salud. Y el doctor le pregunta, ¿tú quieres un empleo o un trabajo. trabajo? Es decir, no, porque yo lo que eso es 2 días a la semana un turno. O sea, 2 días a la semana un turno. Mira, Julito, en términos de economía de la salud, lo que se dice es que hay 2 formas de asignar los recursos. Una asignación en función de la oferta, que es lo que hace salud pública. Eso que ustedes están diciendo y lo que yo estoy diciendo, hay una cantidad de médicos importante que está recibiendo un salario alto incluso relativamente y que no cumple con nada. Y otros médicos que están recibiendo el mismo salario y sin embargo cumplen. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Cuál es el incentivo que tiene un médico dedicado cuando al lado hay 5 o 6 que no están haciendo nada y ganan lo mismo? Y cuando le aumenten los salarios, le van a aumentar en la misma proporción. Bien, otro tema. Cuando se habla de que las ARS tienen mucho beneficio, tú dices, eso no es verdad. Y tú sabes que en los 10 años, 12 años, 20 años que tenemos seguridad social, yo veo fondos de inversiones que son dueños de edificios que son producto de beneficios durante ese tiempo. Son negocios. Pero también vi otra cosa que me llama la atención. Una cantidad de ARS que por la ley eran grupos médicos que eran una especie de ARS en las clínicas y que a esas 5 o 6 se le permitió convertirse en ARS, que era Gómez Patiño, Abel González, Fernández Martínez, Yunen, toda esa gente se convirtieron. ¿Por qué esa gente no han crecido como las otras ARS? Bueno, mira, en primer lugar la ley aceptó en principio, sujeto a habilitación, todas las igualas médicas y seguros de salud Los que eran existían iguales, antes de que la se ley, convirtieran en bajo el ARS. principio de derecho adquirido. Seguro. Ahora, con una salvedad que es la que tú estás señalando, habían igualas médicas que al mismo tiempo tenían clínicas, o al revés, clínicas que al mismo tiempo tenían igualas médicas. Sí, eran las dos cosas. Y la ley creó un transitorio, eso lo escribí yo, donde se decía que mientras esa iguala médica fuera propietaria de esa clínica o la clínica igual a la iguala médica, tenía ese mismo derecho. Ahora, si la vendía o pasaba a otra Ya propiedad, se se perdía ese derecho. ¿Tú entiendes cómo es? Sí. Ahora bien, la respuesta, Julito, ya tú la diste hace rato, es que muchas de esas igualas funcionaban a pesar de que muchos médicos no han sido buenos administradores ni buenos gerentes. Al llegar un sistema de seguridad social que comienza a establecer reglas de juego propias, donde ellos no pueden alterarla, ahí es donde comenzó el problema, porque muchas comenzaron a tener dificultades. Mira, por ejemplo, permítame un segundito. Por ejemplo, una iguala médica antes tenía problemas financieros y sencillamente subía el costo. Pero ahora el costo lo establece el Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, ahora una iguala médica tiene que ser necesariamente eficiente o va a desaparecer o tendrá que venderse. Yo no tengo quejas, tantas quejas de lo que se dice, porque la principal y casi única es que yo le preguntaría a la gente que lucha por esto, dime una cosa, y la ARS de la Asociación del Colegio Médico, la ARS de los maestros, la ARS de creo que los militares tienen una. De la universidad. Funcionan. No, y sobre todo, ¿qué tarifa le pagan al médico? No, pero funcionan bien. Tú no sabes. Y otra cosa, cuando hay esa dualidad que tú estás diciendo de que la clínica tiene una ARS y el médico es socio de la clínica y de la ARS, se presenta este problema. Te dice, mira,
tú no puedes referir tu paciente de la consulta para beneficiar la clínica si no fuera necesario. Entonces, él dice, sí, pero la ARS de la clínica me está pagando 500 pesos por una consulta y mi consulta vale 2,000 pesos. Dice, pero espérate, como tú eres dueño de las dos, a un copago más razonable. No entran en eso. Claro. No aceptan eso. Quieren un copago de 1,500 pesos. Bueno, entonces, deterioran su propia ARE, su propia grupo médico, como se llame. Así es. Y ellos lo saben, pero no te hablan de eso. Es decir, que la sincerización de todo eso podría ser parte de la solución. Porque mira, a mí me da pena con Zenén, porque él está trabajando, me parece que con presión. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo él ejerce la medicina. Sí, nosotros también. ¿Verdad? Yo sé cómo él ejerce la medicina. Y lo que él predica en su unidad de cuidado intensivo no es lo que él hace después cuando es presidente de la AMD. Así es. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que expresársela a él. ¿Cómo puede haber una dualidad del médico sindicalista? Inclusive esta semana se le zafó y dijo, la lucha tiene un porcentaje de política grande. Mira, Julito, déjame decirte, yo te dije a ti fuera de cámara que nosotros como familia tenemos un gran respeto y una gran consideración a Zenén Cava, porque tuvo el momento difícil de mi papá y de mi mamá antes de morir. Y déjame decirte lo siguiente, eso que tú estás diciendo yo lo abono y lo avalo, porque a mí me sorprendió cuando yo vi la posición que ha ido adoptando Zenén Cava como presidente del Colegio Médico Dominicano, porque eso no se corresponde como con su trayectoria ni con su enfoque de la vida. Pero él está representando un grupo que hace a su vez una serie de presiones, que es una cúpula cuyo objetivo de esa cúpula es el afán de lucro tan igual como el de las administradoras de riesgo de salud, como el de las administradoras de fondos de pensiones y como de otro tipo de instituciones, que lo que quieren es sacarle provecho a la seguridad social, no necesariamente dar un buen servicio. Mira, Arismendi, hay una frase que yo te quiero expresar y tú me la ubicas. El colegio médico tiene razón, pero las ARS tienen la ley. Es así. Pero además de eso, Julito, es que el sistema no puede funcionar sin la administración del riesgo. Olvídate de las ARS ahora. Una cosa es la función, administración del riesgo, y otra cosa es el funcionario, cómo esas ARS se están desempeñando. Por eso es que nosotros como fundación, mira, aquí mañana, ahorita, puede haber un acuerdo entre las ARS y el colegio médico, ojalá que lo haya. Pero nosotros como fundación vamos a seguir exigiendo que se haga un estudio de parte de una firma independiente que analice cuál es la función de la administración de riesgo dentro de la ley, número uno, y número dos, cuál ha sido el nivel de desempeño. Pero yo quiero decir algo en beneficio a Arismendi. Arismendi no condiciona de que sea su firma la que haga el estudio. No, de ninguna manera. No, pero que yo conozco. Por eso es que digo que es independiente, sí. Porque yo en este punto yo no soy independiente. Además, tiene que tener revestido de una gran credibilidad, y por eso es que yo planteé, a pesar de que algunos me criticaron, que fuera una entidad internacional. Pero mira lo siguiente, Julito, ponte tú que no haya administradoras de riesgo de salud, ponte tú, ¿y quién va a establecer la tarifa? ¿A quién le van a facturar los médicos? Pero me dijeron ¿A quién le van a facturar las que no clínicas? es Cisarril que establece la tarifa, ni que es el consejo. No, sí, pero aquí se ha hablado hasta de poner una sola ARS o de volver al seguro social. A eso vamos. ¿Qué es lo que está planteando el colegio médico con el tiempo? Se ha dado cuenta que no es posible eliminar las administradoras de riesgo de salud. Entonces ahora plantea, no, vamos a eliminar las privadas. Fíjate que el discurso ha ido cambiando. Y entonces dicen, vamos a poner al SENASA nada más. ¿Y por qué al SENASA nada más?
Porque el SENASA hasta ahora ha funcionado bien, lo decimos nosotros y lo decimos todo el mundo, ha funcionado bien porque ha estado al margen de la politiquería, del clientelismo, de la presión y porque además, por la misma estructura del concepto de ley de seguro familiar de salud, el SENASA, como cualquier otra RS, lo primero que tiene que hacer es garantizar los servicios a la población. Entonces, si mañana eso desaparece ese concepto, se comienza a politizar todo el proceso y vamos a terminar en una salud pública. Y una cosa, la salud pública de antes, ¿sí? El paciente pobre de solemnidad iba al hospital público y le daban todos los servicios, todo, Sí. todo, consulta, internamiento, cirugía, medicina, todo se lo daban ahí. Precariamente, pero se lo daban. Ahora el seguro subsidiado se parece un poquito a aquello, No, o es superior. Es mucho mejor. Es mejor. Porque fíjate, tú dices eso, pero en salud pública, mañana yo voy a solicitar a salud pública y lo que voy a recibir es si hay recursos. Ah, ya. Pero si yo voy mañana a revés con una tarjeta del SENASA, a mí hay que resolverme mi problema, haya recursos o no haya recursos. Esa es la diferencia entre lo que es salud pública y lo que es el SENASA o lo que es una administradora de riesgo de salud, que realmente tú tienes derecho. Mañana una madre tiene una niña con una fiebre de 40 y no come cuento si tiene un seguro en la mano. De alguna manera hay que resolverle el problema. Pero si va a salud pública, no, que los médicos están en huelga, que no hay medicamentos, que mire, compren la placa ahí enfrente, eso no es protección, eso no es derecho. Eso es verdad. Es así. ¿Así? Entonces lo que estamos discutiendo aquí en el fondo, Julito, y ojalá se pueda hacer un taller, una cosa sobre eso, es cómo asignar los recursos. Los recursos son limitados. Y otro puntito, la incidencia que tiene la ARS en la atención del paciente. Primero, llama antes de que se atiende el paciente. Tiene que llamar y la ARS dice sí o no. Sí. ¿Verdad? Son 2 sonografías a una mujer embarazada. No se le pueden hacer 3. Y da la impresión, usted no puede tener ese paciente interno más de tantos días. ¿No están dirigiendo ellos la salud? Bueno, se supone que cuando están haciendo eso, lo están haciendo sobre la base de un protocolo. Si no lo hacen... No, lo están haciendo en base a que piensan que la clínica lo está engañando. Bueno, pero fíjate lo siguiente, sí, puede ser todo eso, porque Julito, las ARS no son ninguna santa, andan buscando afán de lucro como cualquier otro negocio más. ¿Y cuál es el papel del Estado entonces? Oye, ¿cuál es la referencia para evitar ese asunto? Los protocolos, pero Salud Pública ha señalado que la gran mayoría de los médicos no cumple con los protocolos y la mayoría de los conflictos que hay entre los médicos y las ARS es cuando se salen del protocolo. Hay médicos que dicen, a mí me lo dicen, Arismendi, a mí nadie me puede decir cómo yo ejerzo mi medicina. Ojo, ¿y para qué está salud pública? ¿Y para qué están los protocolos? ¿Y para qué está la regulación del proceso? Sí, hombre. Bien, Arismendi, tú sabes que tenemos el placer, después que te teníamos convocado, conseguimos que el doctor Zenén Cava esté con nosotros. Nosotros vamos a darle paso a Zenén, pero quiero decirte algo, que hablamos de Zenén antes de que él entre. Mira, te decía y tú decías que tú tenías sentido de agradecimiento, admiración, respeto, porque él te había atendido tu Mi papá mamá y tu mamá. mi papá. Bien, Zenén Cava es médico y es intensivista. Y resulta que ayer me llega algo que yo digo, pero este hombre que tiene estas condiciones es el mismo que todos los días tiene que tirarse en la calle a decirle ladrones a las ARS, y es la misma persona. Son dos Y tú roles dices, diferentes. Dos roles diferentes. Dos trabajos diferentes. Entonces, dicen, los mejores momentos en la vida de un doctor. Y ese es Zenén Cava, Sí. el que yo conocí en la UCE.
te dice, escuchar el llanto del recién nacido, despertar un paciente que está en coma, el sonido de los latidos del corazón cuando se resucita un paciente, el gracias de algún paciente que se siente aliviado, el tuyo. Cuando alguien te reconoce en público y te agradece delante de todos, gracias doctor. Cuando el que no tiene recolecta de dinero y te da un detalle por haberlo atendido, él me atendió y no me cobró. Cuando alguien en el trabajo dice, te toca descansar, tú has trabajado mucho. Esas son cosas que él la tiene, pero cuando tú ves que ese mismo hombre que tiene todas esas condiciones de vida, porque toda su vida lo ha hecho, tiene que fajarse todos los días a decir, esa ARS no está cubierta, entonces ese paciente no está cubierto. Así mismo. ¿Qué usted quería decir? Era de eso. No, yo quiero señalar ahora, a reiterarlo nuevamente, ahora que está el doctor Senencaba aquí presente, que nosotros tenemos mucho respeto por él como persona, como profesional, como médico, y que esperamos que su buen juicio profesional prevalezca sobre las presiones que a veces se reciben. Pero tú dijiste ahora mismo que él no es que tiene la decisión. ¿Cómo? Él tiene presión de grupo. Sí, es un presión Él no de puede grupo. decir, yo voy a hacer tal cosa. Es más, esa reunión que hoy convocan, ¿tú sabes lo más que se puede lograr? Un compás de espera. Ahí no hay puntos comunes, Arismendi, ¿entienden? Bueno, porque es un proceso. Exacto. Yo no espero que hoy, por ejemplo, se resuelva el problema, pero que sí se avance en la solución del problema, que eso es diferente. Bien. Pero lo que queremos señalar, para concluir, Julito, es que nosotros tenemos, tanto ustedes como nosotros, como familia Díaz Santana, un gran respeto por el doctor Senencaba, porque ha estado presente cuando mi papá iba a fallecer, dándole servicio, y también cuando mi mamá iba a fallecer, dándole servicio. Bien, vamos a agradecer al licenciado Arismendi Díaz Santana su participación con nosotros hoy, economista y especialista en seguridad social. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con el doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano.